Si te preguntaran sobre qué opinión tienes de tu madre, sé perfectamente que aflorarían los sentimientos más nobles y bellos que tienes escondidos en algún lugar de tu corazón. Pero existen madres que tienen un oscuro pasado que no siempre se puede comprender, y menos cuando la vida de las personas que amas se encuentran en peligro. ¿Están listos para esto? Mi familia está marcada por la fatalidad. En nuestro haber hay muchísimas muertes trágicas repentinas, pocas enfermedades diagnosticadas y una cantidad impresionante que son señaladas como inexplicables. Desde niño me di cuenta de que algo en mi hogar era diferente y eso, de cierta medida, me gustaba, aunque no era capaz de explicarlo. Mi padre se llamaba Miguel Montes y se dedicó desde siempre a las ventas inmobiliarias. A menudo solía decir que no era bueno en casi nada, pero se consideraba el mejor a la hora de hablar. Tenía un inmenso poder de convencimiento con el cual se posicionó como el mejor vendedor de su empresa y luego se independizó para no tener que otorgar comisiones a nadie. Cuando fui niño, él laboraba en una casa inmobiliaria con sucursales en diferentes estados de la República, así que nos mudábamos todo el tiempo. Estudiaba un par de meses en una escuela, 2 o 3 en otra, y terminaba mi ciclo escolar en una distinta. Jamás lo voy a negar, fue complicado. Así como hacía amigos, me tenía que despedir de ellos y llegó un momento en el que dejé de hablarle a mis compañeros, con el propósito de ahorrarme unas cuantas lágrimas el día en que mi padre anunciara que deberíamos cambiarnos de ciudad. Por otro lado, mi mamá lleva por nombre Sara Montes y se ha desempeñado desde hace muchos años como consejera profesional. Sin embargo, no posee un título de psicología ni en trabajo social o alguna carrera relacionada. Hoy, tras lo que descubrí, entiendo la razón, pero en aquel entonces ni siquiera me lo pregunté. Recuerdo que ella solía elegir una habitación de la casa en la que nos alojábamos y decía: "Este será mi estudio, nadie puede entrar". Papá y yo asentíamos sin rechistar. No hubo una sola vez en la que me haya dado curiosidad mirar tras la puerta de esos espacios, pero si cierro los ojos, visualizo a las señoras que acudían para consultarle cosas. Eran mujeres de rostros tristes que, tras oír a doña Sara Montes, se iban con una sonrisa. Efectivamente, como podrán notar, llevo 2 apellidos iguales. Soy Carlos Montes Montes, y tal circunstancia tiene una explicación. Mis padres están distanciados por varias ramificaciones familiares, pero al final son primos lejanos. En este momento las cosas todavía parecen inconexas, aunque tal como me pasó a mí, irán comprendiendo la justificación de cada circunstancia extraña que estaba ante mis ojos y que, no sé por qué, las ignoré. La vida en la que iba de un lado para otro llegó a su fin cuando cumplí 11 años. Una tarde de marzo, mi madre preparó una cena exquisita. Sirvió un asombroso lomo de cerdo con salsa agridulce, acompañado por espagueti a los 3 quesos y un jugo de cítricos que ella misma exprimió. De inicio, me sentía como en una fiesta. Cuando terminamos de degustar los alimentos, mamá se levantó y trajo una pequeña caja de color amarillo que le entregó a su esposo con una alegría que se le desbordaba por los ojos. Papá la abrió presuroso. No obstante, su sonrisa de júbilo por recibir un regalo se fue difuminando. Sacó un pequeño objeto blanco del tamaño de un bolígrafo, ante el cual guardó silencio. Yo tomé aquella cosa y pude ver que tenía una especie de pantallita en la que se veían 2 líneas rojas. Tras unos segundos de suspenso en los que Miguel Montes no dijo ni una sola palabra, mamá anunció con infinito júbilo: "Estoy embarazada. Va a nacer en octubre o a principios de noviembre. Es un designio del universo". Para mí fue la noticia más hermosa del mundo. Tendría un hermano o hermana para jugar y ya no estar solo. Corrí a abrazar a mi madre y le sobé el abdomen aunque todavía no se le abultaba. Por supuesto, aproveché para presentarme con el bebé y le dije: "Soy Carlos,
tu hermano. Te prometo que voy a protegerte siempre. Mis padres me dejaron disfrutar de la noticia mientras comía una gran rebanada de pastel, postre con el que cerramos la cena. Luego vi que papá tomó a mi madre del brazo y se fueron a su habitación. En la actualidad, estoy seguro de que él ya sabía lo que ese bebé significaba en sus vidas e intentó ocultar su desagrado para que no me asustara o pensara mal de mi familia. Pero incluso si en aquel entonces yo desconocía lo grave que era el asunto, comprendí que no estaba feliz. Mi primera idea fue que le preocupaba la edad. Quiero decir, él tenía 37 años, lo cual no era un problema. Sin embargo, mi mamá contaba con 35, número que ya se considera de riesgo para que una mujer dé a luz. De todos modos, no me importó su reacción. Yo sí quería un hermano con el cual jugar fútbol o una hermana a quien defender de los niños que le jalaran el cabello. Por ese motivo, decidí mostrarle al jefe de la casa los beneficios que llegarían con el nuevo miembro de la familia. Y en cada oportunidad, le contaba cuán feliz me encontraba por ese maravilloso suceso. Extrañamente, la postura de mi papá no se modificó. De hecho, el vendedor alegre y vigoroso se fue apagando hasta que desapareció. Lucía siempre pálido, perdió demasiado peso y no lo pudo recuperar ni siquiera con ayuda de un nutriólogo. Las mudanzas se detuvieron de forma abrupta, pues el esposo de doña Sara, mi padre, necesitaba atención médica continua. Le hicieron innumerables exámenes, aunque ninguno arrojaba un resultado pleno. Un médico sugería diabetes, el otro lo descartaba y decía que era cáncer. Un tercero venía y aseguraba que no se trataba de eso, sino de una simple anemia a punto de convertirse en leucemia, y emitía una receta con la que prometía darle fin al suplicio. En uno de sus peores días, oí al elocuente Miguel Montes decir: «Ningún doctor sabe lo que me pasa, pero yo sí. Una bruja me va a matar porque no estuve de acuerdo con sus planes. Esa criatura no debería nacer». Incluso si escuché eso de forma fortuita, quise preguntarle a mi padre por qué lo dijo, pero la vida decretó que tal evento no ocurriera. Esa misma tarde, su organismo colapsó. Su corazón falló y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital donde falleció pocas horas después. Al siguiente día, mamá me entregó un traje de color negro y me llevó al cementerio para sepultar al hombre que me engendró. Lo vi en el féretro y me pareció que ese señor no era Miguel Montes, mi papá, sino un anciano cuya vida llegó al final de manera natural. Su pelo negro se había tornado grisáceo. La piel tersa de su cara estaba arrugada. En sus manos resaltaban unos dedos esqueléticos y su cuerpo, antes vigoroso, parecía haberse encogido. Mi madre, con un vestido negro que resaltaba la mágica belleza de su estómago, recibía condolencias con los ojos enrojecidos. Cuando el sepulturero se lo indicó, depositó una flor blanca sobre el ataúd y arrojó un puño de tierra con el cual le dijo adiós a su compañero de vida. Durante la noche, le pedí a mi mamá que me dejara quedarme en su cama y ella aceptó. Dormí con una mano sobre su barriga y de vez en cuando sentía el movimiento de mi futuro hermano o hermana. Hasta ese momento, mis padres no habían querido saber si se trataba de una niña o un niño, así que yo tampoco lo sabía. Los días siguientes a la muerte de mi papá fueron sombríos, pero también implicaron un cambio positivo. Dejé de ver médicos entrando y saliendo de mi hogar. Fui consciente de que ya no tendríamos que mudarnos otra vez y de que la transición entre la primaria y la secundaria sería la última en donde dejaría de ver a mis compañeros. Luego de tantos años, podría hacer amigos sin temor o dejarlos para irme de la ciudad. Así pues, los 2 meses restantes del embarazo de mi mamá estuvieron caracterizados por un extraño duelo en el que, si soy sincero, nadie estuvo triste. Ahora que soy mayor y he descubierto lo que más adelante les contaré, soy consciente de lo anormal que fue aquella temporada. Mi padre fue un buen hombre,
Era responsable, trabajador y amoroso. Siempre que yo necesitaba algo, él me ayudaba y no importaba lo difícil o tedioso que fuera. Con mamá, siempre actuó de forma caballerosa. Nunca escuché que le levantara la voz y de hecho, tampoco presencié una pelea entre ambos. Lo que yo recuerdo de mis padres es que se llevaban muy bien y se amaban mucho. No obstante, al fallecer papá, pareció que no existió. Tras el sepelio no volví a llorar y pronto me encontré jugando con la misma alegría que sentía antes del funeral. Mamá también actuó de esa forma. Los primeros días portó ropa negra. Sin embargo, pronto la cambió por sus hermosos vestidos floreados. En alguna ocasión le preguntaron por qué lo hacía y dijo: «Debo apartar la tristeza para que no le haga daño a mi bebé». De esa manera transcurrió un tiempo. Mi papá ganaba bastante dinero en su negocio, nos dejó un buen ahorro y un seguro que nos permitiría pasar varios años sin preocupaciones. Además, mamá no dejó de recibir mujeres que necesitaban de su ayuda con sus problemas y a quienes les cobraba por sus consejos. En realidad, a nivel económico, no resentimos la ausencia del integrante fallecido. En fin, cuando menos nos dimos cuenta, octubre llegó y con él ese ambiente ventoso, cargado con el aroma misterioso de la época, pan de muerto, cempasúchil, mano de león, copal y ofrendas para las ánimas. El 31 de octubre por la noche, mi mamá me tocó el hombro y me dijo que preparara una mochila porque debíamos ir al hospital. Dejamos la casa y tuvimos que caminar en medio de innumerables personas disfrazadas de esqueletos, brujas, demonios y otros personajes populares. Luego tomamos un taxi y nos llevó al hospital donde Sara le comunicó a una enfermera: «Tengo programado un parto». La señorita consultó en una computadora y asintió con una sonrisa. Después de eso, a mí me llevaron a una sala donde me dijeron que podía jugar, ver la televisión o cenar algo, pues disponía de una mesa con aperitivos y un centro de entretenimiento. En una esquina, un reloj me indicó que eran las 9 de la noche. Más o menos a las 11:30 me quedé dormido, pero descansar en un lugar extraño me obligó a despertar cerca de las 3 de la madrugada. En ese horario, no sé si oí bien, pero percibí el llanto de un bebé y hasta hoy creo que fue el primer aliento de mi hermana, ya que en efecto fue una niña. No me di cuenta de cuándo me volví a dormir. Al amanecer me visitó una enfermera y me dijo que ya podía ir a ver a mi mamá. Lo hice a la carrera todavía medio dormido. En otra habitación me esperaba mi madre. Se veía pálida y cansada. Junto a su cama se ubicaba una sencilla cuna y en ella dormía plácidamente mi hermanita. La vi como la cosa más hermosa del universo. Era pequeña, delicada y tranquila. Tenía unas pestañas hermosas y unos labios pequeñitos de color rosa. Volteé a ver a mi mamá con una sonrisa de oreja a oreja y estaba a punto de expresarle lo feliz que me encontraba. Sin embargo, ella miraba al techo como si estuviera aburrida. Con 12 años recién cumplidos, logré percibir que algo estaba mal, pero la cercanía de la adolescencia me impidió pensar mucho en el asunto. En lugar de preguntar qué ocurría, lancé sobre la mesa una propuesta. ¿Puede llamarse Sonia? Mi madre dijo que sí. Volvimos a casa 2 días después y desde ese momento las cosas comenzaron a ser complicadas. Mi mamá no se tomó una cuarentena, sino que llenó su agenda y reanudó sus sesiones de consejería. En el pasado, papá y yo teníamos prohibido entrar al estudio. No obstante, mi hermana logró colarse junto con su cuna. En los días venideros, la chiquilla de mejillas regordetas fue perdiendo peso. Dejó atrás el rubor de sus mejillas y pasaba hora tras hora llorando. Incluso si sentía un amor intenso por Sonia, su llanto ininterrumpido me irritaba. Aguanté todo lo que pude, pero al final me quejé y mamá me aseguró que un médico la atendió cuando yo me encontraba en la escuela.
de modo que pronto cambiaría la situación. Así fue. Mi hermana fue recuperando la salud, ganó algunos kilos y yo me volví a enamorar de su ternura. Siempre que podía, la mantenía sobre mi pecho y le masajeaba la espalda, aunque eran solo unos minutos, pues resultaba mejor que se mantuviera en la cuna del estudio, ya que mamá solía atender a sus clientes casi todo el día. Pasados unos 4 meses, la historia se repitió. Sonia empezó a adelgazar, no quería comer, lloraba de día y de noche. El médico volvió a revisarla mientras me hallaba en la secundaria y al paso de las jornadas se recuperó. Eso se volvió una rutina. Mi hermana sanaba, luego se deterioraba lentamente. La atendía su especialista, recuperaba la salud y más tarde caía en picada. Volvíamos al inicio. Por fortuna, las clientas de mi mamá comenzaron a ser mujeres de excelente posición económica, así que les cobraba el doble o triple. En ningún momento enfrentamos problemas para cubrir los gastos médicos, o eso es lo que decía la señora Sara Montes. Al transcurrir el tiempo fui avanzando en mi formación académica, terminé la secundaria e ingresé a la preparatoria. Cumplí 16 años y mi hermana alcanzó los 4. En numerosas ocasiones me preparé para perderla, ya que su extraña salud parecía una montaña rusa. A veces estaba regozante y hermosa, luego decaía hasta un estado moribundo. No obstante, en el último minuto su organismo se reponía como si se tratara de un verdadero milagro. El ciclo se volvió natural y aunque me dé un poco de pena decirlo, dejé de hacerle caso. En el fondo de mi alma sabía que podría enfrentar cualquier cosa terrible que le ocurriera y ponerse bien. Por eso me dediqué a estudiar y a vivir lo que un muchacho debe experimentar antes de su mayoría de edad. En esos días, también apareció Dayana, una chica que ingresó a mi preparatoria a medio curso y que pronto se convirtió en mi novia. Con las hormonas alborotadas, si mi hermana volvía a enfermarse, yo ni me enteraba. Empecé a pasar más tiempo fuera del hogar familiar que en él. Además, mi presencia no era muy necesaria ya que mamá se encargaba de atender los incidentes, y entre eso, decidió darle a Sonia una educación privada para que el exterior no añadiera un factor de enfermedad adicional. Múltiples veces vi a mi hermana aprendiendo el abecedario en el comedor junto a Lucero Ruiz, una instructora privada que la trataba con delicadeza y entendía la fragilidad de su existencia, pero que avanzaba demasiado lento en sus lecciones, ya que el círculo enfermizo de Sonia requería a veces hasta un mes de pausa antes de retomar actividades más o menos normales. A lo largo de ese lapso, estuve cegado. Fui un joven que decía amar a su hermana y le contaba a cualquiera que lo quisiera escuchar sobre la fortaleza de una niña llamada Sonia, quien desde su nacimiento tuvo que batallar con la muerte y de momento seguía ganándole cada pieza ejecutada por la orquesta de la vida. No obstante, al llegar a casa, lo que le sucediera a esa pequeña me dejaba de interesar. Permanecía en mi habitación escuchando música, jugando videojuegos o hablando por teléfono con mi novia. Mi madre se la pasaba dentro de su estudio y la mayor parte del tiempo ahí también permanecía Sonia, pues si se ponía mal, sería más fácil atenderla. En ningún momento contemplé la posibilidad de que mi hermana pudiera interrumpir una sesión que, según me imaginaba, era como una terapia psicológica, y de acuerdo con mis observaciones, eso no pasó nunca. ¿Pero por qué? Si los niños juegan, ríen, lloran y ansian descubrir la inmensidad del mundo. En fin, tenía 12 años más que mi hermana, un valor en edad que puede observarse pequeño, pero fue el detalle que me llevó a descubrir las cosas extrañas que reinaban en mi casa. No pude ingresar a la universidad. Hice todos los exámenes posibles y en ninguno obtuve el resultado suficiente para matricularme. Solicité medicina y fallé. Intenté ingresar a enfermería y no tuve éxito. Quise ver si una ingeniería sería la opción, mas no lo fue.
Mi última oportunidad de la temporada la gasté en una universidad pública y ni siquiera para psicología fui suficiente. Ese verano me recluí en mi cuarto e incluso ahí me enteré de la manera en que mis amigos comenzaron la etapa más importante de sus vidas. Yo me quedé atrás. Contemplé cómo se alejaban y entre ellos también se fue mi novia. Solo, decepcionado y enojado conmigo mismo, empecé a vagar por las calles. Conocí el alcohol, algunas sustancias menores y descubrí una cuestión curiosa. Se suponía que me llevaba muy bien con mi mamá y mi hermana, pero hacía mucho que me movía a solas por el mundo. Siempre encontraba dinero para pagar mi colegiatura, útiles y menesteres necesarios como ropa, zapatos y pasajes sobre la carpeta del comedor. En el refrigerador nunca faltaba algo para calentarlo y comer. La casa lucía impecable, sin una pizca de polvo, pero mi madre se la pasaba atendiendo a sus clientas. ¿En qué horario realizaba aquellas actividades? Además, no se enteró de que llegaba ebrio o drogado. Y si lo hizo, ¿no se supone que me amaba? Al menos una llamada de atención debió haberme hecho. No éramos una familia fragmentada, sin embargo, bajo los influjos de la hierba, fui capaz de aceptar una realidad escalofriante. Compartíamos una vivienda sin lazos familiares. Creíamos vivir en una hermosa familia, pero no teníamos ninguna. Sin explicación, mis inquietudes se difuminaron tal como ocurría con el resto de los temas que me intrigaban. No obstante, en mis andares, un conocido me invitó a trabajar con él en la ciudad y opté por acompañarlo. El trabajo consistía en vender seguros de puerta en puerta, así que me inspiré en mi padre y lo seguí durante casi 3 semanas. En ese lapso me di cuenta de que heredé el asombroso talento de mi progenitor y terminé cerrando más tratos que mi amigo, así que recibiríamos mejores ganancias. El alejamiento de la casa donde mi madre decidió establecerse tras la muerte de su esposo generó en mí pensamientos similares a los que experimenté tras un par de cigarros felices. Empecé a cuestionar las actitudes de Sara Montes, las enfermedades de mi hermana y la ausencia maternal que contrastaba con los espacios limpios, la comida recién hecha y el dinero dispuesto para lo que quisiera. No sabía qué era, pero intuía un comportamiento insólito, casi maligno. Por eso decidí que me independizaría, a pesar de tener solo 18 años. En cuanto volví a casa, me sentí como si hubiera entrado en otro mundo. Bajé del taxi en la dirección correcta y desde ahí pude ver una vivienda descuidada, antigua y con la pintura descolorida. El jardín se encontraba lleno de hierba y los ventanales tenían algunos cristales rotos. Enseguida, en un acto de infinito desconcierto, parpadeé lo más rápido que pude y la imagen se difuminó. Mis ojos captaron la bella fachada de mi hogar y la fragancia que despedían innumerables flores recién podadas. Entré y saludé. Mi mamá respondió desde su estudio: «Bienvenido, hijo, estoy en consulta». Las cosas volvieron a ser como antes, con la diferencia de que una intranquilidad me estrujaba el pecho, a tal grado que decidí sacar lo imprescindible para irme a un cuarto ubicado a 10 minutos en coche. En medio de esas 4 paredes, me ocurrió algo que no puedo explicar. Fue como un proceso de abstinencia. De manera previa, los días en que estuve vendiendo seguros con mi amigo, anhelaba regresar a mi nido familiar y lo hice 2 semanas después. Cuando salí de casa con la intención de no regresar, ese deseo se intensificó y actué tal como un drogadicto a quien le restringieron las sustancias. Solo pensaba en mi casa, en mi mamá, en la habitación donde crecí o en mi hermana tomando clases junto a Lucero. Como pude lo resistí. Enfrenté innumerables pesadillas en las que una voz femenina me llamaba desde la calle y me ofrecía acompañarme de vuelta a donde debía estar, pero al negarme, se convertía en una criatura deforme y huesuda que trataba de arrastrarme a la fuerza. Con el paso de las semanas, la intranquilidad fue cediendo y entonces llegaron a mi cabeza ideas que en el pasado no se me ocurrieron. ¿Por qué a Sonia nunca la llevamos a un hospital para que la examinaran adecuadamente?
Me armé de valor y decidí hablar con mi madre. Al llegar a la casa, otra vez la vi avejentada y fea, pero al parpadear recuperó su hermosa imagen. Entré y me recibió el delicioso aroma de un postre recién horneado. Luego mamá me avisó: «Come algo, querido, estoy en consulta». De inmediato caminé hacia la cocina y encontré un exquisito pie de queso que todavía emanaba vapor. Corté una rebanada y, estando a punto de morderla, ante mis ojos se convirtió en una plasta de gusanos negros que se derramaron sobre la mesa. Grité con espanto y solté el plato, mismo que se hizo pedazos contra el suelo. Pero fuera de las esquirlas, el azulejo permaneció limpio. Ningún pie lo ensució, mucho menos una miríada de larvas. Ante mí, sobre la mesa, el postre se mantenía intacto. Amigos, no se pierdan la segunda parte de esta gran historia de terror, la cual estará disponible el día de mañana. Hasta